Hola otra vez, pues continuando con la serie del desquiciado y caníbal de Milwaukee, vámonos por los últimos 5 capítulos que se está volviendo una enseñanza para padres, un ídolo para otros y un horrendo recordatorio para las víctimas. Así que empecemos con Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Pues a partir de este episodio 6, Netflix nos comienza a hablar, aunque sea un poco, sobre la vida de ciertas víctimas, antes de toparse con Jeffrey Dahmer y después que este cabrón los llevó al infierno. Uno de ellos es Tony Hughes, quien de hecho en la vida real su madre es una de las que está en contra de esta serie. Pero bueno, este chico de color perdió desde bebé la audición debido a unas pastillas que le dieron para la neumonía. Pero este hombre gay no se sentiría menos por ese problema, ya que trataría de seguir su vida como cualquier persona al tratar de divertirse, estudiar, trabajar como modelo y encontrar el amor. Para esto se fue a vivir a otra ciudad para estudiar, pero seguía visitando a su familia en la misma ciudad donde vivía Jeffrey, y fue en el mismo bar que el loco frecuentaba donde se conocieron. Ambos se sintieron bastante atraídos, pues Tony se sentía a gusto que este man no lo rechazara por ser sordomudo y Jeffrey sentía que Tony era especial. Así fue como ambos empezaron a tomar las cosas más en serio, al punto que Jeffrey sentía que todo iba a mejorar, pues al parecer Tony le daba lo que necesitaba. Fue cuando por fin, después de varias salidas, Jeffrey invita a este man a su departamento donde su maldad quería salir, tentado varias veces por su perversión para drogar al chico y por ratos sacando esa furia que el monstruo guardaba en lo más profundo de su ser. Pero Tony lo calmaba. Así fue como pasaron la noche de cucharita, todo lindo para ambos, hasta que Tony pues tenía que ir a trabajar, dejando con miedo y ansiedad al maniático, pues Jeffrey creía que no regresaría, así que el man le prometió que lo haría. Pero a donde no regresó Tony fue con su familia, así que la madre avisó a las autoridades y con ayuda de la comunidad, los amigos y cercanos, empezaron ellos mismos a buscar al chico. Y es que, como Jeffrey decía, fue otra víctima tragado por el vórtice, pues cuando Tony regresó con Jeffrey porque había olvidado sus llaves, el monstruo no lo dejaría irse, y ese corazón que tanto apreció estaría siempre dentro de su estómago. Bueno, pues ya regresando al momento en que por fin la ley atrapa a Jeffrey Dahmer en su departamento, la vecina que tantas veces llamó a la policía para acusarlo de que su vecino hacía cosas raras, les grita, porque para ella ya era demasiado tarde, y pues claro que lo era. Y como era lógico, un desmadre se hizo en la comunidad. Noticias del asesino, a los inquilinos del edificio los tuvieron que sacar, las autoridades avisaban a los familiares lo que realmente había sucedido con sus desaparecidos y que habían sido víctimas de Dahmer. Mientras que el jefe de la policía tenía las bolas hasta el cuello, pues ya se sabía que 2 de sus oficiales habían entregado al niño asiático al homicida sin investigar nada. Fue entonces cuando llegó un reverendo quien ayudaba a familias que habían pasado por situaciones similares. Y directamente se presentó con el jefe de la policía y su superior, explicándoles que si él se metía en ese asunto no era por llamar la atención, pues la atención ya la habían llamado ellos por su ineptitud. Él solo estaba ahí para que se enjuiciara al asesino, se castigara a todos los responsables que dejaron que personas murieran a manos de este güey y que jamás se volviera a repetir. Fue entonces que visitó a la vecina Glenda Cleveland para escucharla y consolarla por todo lo que tuvo que vivir, y es que continuamente le llegaban olores asquerosos a su departamento, quejándose con Jeffrey de que hiciera algo, pero también algo dentro de ella sospechaba del güero. Por eso a uno de sus vecinos le dijo pues que se cuidara, que no confiara en todos los inquilinos. Pero el maniático rápidamente lo convenció, invitándolo a salir y a tomar. Y en esa misma noche, aparte del olor, se escucharon quejidos de dolor y palabras implorando que no le hicieran daño, saliendo de la habitación de Jeffrey. Pero aunque Glenda avisaba a las autoridades, no le hacían caso, que porque pues ya la señora siempre hablaba para quejarse de lo mismo y ya las autoridades ni le creían. Y después de esa noche, la señora jamás volvió a ver al chico de color. Así que si las autoridades no hacían nada, acusaría al güero con el portero con la excusa del olor y que pues sentía que el güey era raro.
Así fue como le piden a Jeffrey que en 30 días debía deshabitar el lugar, y como ya sabía que la única quejumbrosa era la doña, la va a visitar diciéndole que venía en paz y le pedía arreglar las cosas, haciendo que pidiera que no lo corrieran del edificio, y como disculpa le llevaba un sándwich que él mismo había preparado. Pero Glenda no aceptó la solicitud de Jeffrey, así que este güey andaba chingue y jode que se comiera el sándwich, presionando y asustando a la vecina, que hasta creí que sí le daría un mordisco, pero no, simplemente corrió al chico. Y mientras esos 30 días pasaban, Jeffrey seguía trayendo hombres a su departamento y Glenda seguía en las noches escuchando golpes y gritos de desesperación. Y sin nadie que le creyera, nadie que le ayudara, nadie que la escuchara. Pero el reverendo le prometía que ahora sí le escucharían. Regresando con el trauma del padre a saber que su hijo era un asesino serial, pidió verlo. Y tratando de contener la tristeza, el don le pregunta pues qué fue lo que lo llevó a ser así. Y Jeffrey pues no supo qué responder, así que le recordó el momento donde su padre lo apoyó a meterse en el hobby de destazar animales. Lo que causó ansiedad en su padre, pues él creía que no era su culpa que el chico fuera un psicópata. Pero en realidad pues no estaba tan seguro, ya que se sinceró con su mujer diciéndole que en parte comprendía a su hijo, pues él también tuvo en su adolescencia ganas de matar a las personas. Aunque la señora le dijo que hay un tramo muy largo entre pensarlo y hacerlo. Mientras tanto, la madre, que según había mejorado en su vicio de pastillas y que ya no sufría tanta depresión, se vio acosada por los noticieros debido a lo de Jeffrey, al igual que la abuela, quien sufría de Alzheimer. Los policías tuvieron que inspeccionar la casa, pues fue parte del matadero de Jeffrey. Bueno, pues al padre se le ocurrió la idea que en el juicio dijera que su hijo sufría de un problema psiquiátrico. Así al menos estaría mejor en un hospital con profesionales que lo pudieran ayudar. Y le contó a Jeffrey de un asesino del año 57 que ustedes, compas, sabrán quién es. Pues las películas de Masacre en Texas fueron inspiradas en Ed Gein, quien descuartizaba a mujeres, niños y adolescentes y utilizaba sus pieles y partes del cuerpo para adornar su casa. Y este mendigo desquiciado pudo librarla de la prisión pasando el resto de su vida en un psiquiátrico. Pero Jeffrey no lo aceptó, pues decía que él no estaba loco, que él tenía una obsesión y que sabía lo que hacía, y que aceptaba la muerte. Y aunque el abogado de todos modos lo intentó, el jurado lo mandó a prisión, mientras que los padres de Jeffrey se echaban la culpa de quién fue el causante de la loquera del hijo. Pero a pesar de todo, el padre sí se culpaba, pero debía continuar, y una forma fue que comenzó a escribir un libro sobre los fallos que pudo haber tenido como progenitor de un homicida. En cambio, la madre no lo soportó, pidió perdón a Jeffrey por no haberlo cuidado, a su hijo menor por no ser fuerte e intentar suicidarse, pero pues ni eso pudo conseguir. Bueno, pues hasta eso Jeffrey no le iba tan mal, porque le empezaron a llegar cartas de fanáticos imbéciles que le mandaban dinero e imágenes de personas que lo ponían casi como un superhéroe. Esto hasta lo alzó de culo, pues se volvió medio presumido en la cárcel, provocando el hartazgo de otros reos. Y lo peor es que no solo le llegaban cartas de fans de Jeffrey al propio caníbal, sino que hasta a las mismas víctimas les pedían autógrafos. Lógicamente, esto fue tan asqueroso para los familiares que la madre de Tony quiso meter una demanda contra la ciudad y que a alguien se le castigara por hacer propaganda de Jeffrey como el superhombre. Pero el abogado le dijo que sería muy difícil, mucho tiempo y que ni ganaría nada. Pero en cambio, si demandaban al padre de Jeffrey por su libro y por la película que se basaría en su escrito, entonces a él sí le podrían sacar dinero de todas las ganancias que pudiera tener. Pues hasta el homicida estaba orgulloso que su padre le fuera bien por todas las locuras que ocasionó. Pero lo peor es que no solo habían jóvenes edgys, también la policía demostraba más idiotez al agradecer y darle honores al par de policías que habían entregado al adolescente a Jeffrey para que lo matara. Mientras estos cabrones también jodían al propio padre del morro para que se fuera del país. Y bueno, los familiares no eran los únicos que tenían traumas y pesadillas. También la vecina estaba envuelta en dolor y odio hacia este asesino que cuando regresó a su departamento le costaba vivir en paz, pues aún sentía el olor a muerte.
Así que fue a la iglesia donde estaban haciéndole el duelo al joven Lauciano y le pidió perdón al padre por no haber podido hacer más por el niño. Pero pues el padre le dijo que no era su culpa. Mientras tanto, un dueño de una inmobiliaria estaba asqueado que la gente estuviera embobada por el caso de Jeffrey Dahmer, que hasta querían comprar las cosas que se encontraban en el departamento de este güey. Así que el don pagó por todas estas cosas, las quemó y pidió que se derrumbara el edificio donde vivió Jeffrey, y así de mínimo terminar un poco con todo este desmadre. Y aunque la vecina Glenda no estaba muy de acuerdo, le pareció bien si es que hacían un parque en memoria de las víctimas. Por otro lado, creyendo Jeffrey que todo estaba relax, como les dije, reos principalmente de color lo odiaban que intentaron matarlo. Pero Jeffrey como que ni le importaba, pues él se sentía todo un ídolo para sus fans. En el último episodio nos hablan de otro asesino serial muy conocido, principalmente porque de él, según se basaron una de las películas de terror clásico de Stephen King. Este don era John Wayne Gacy, un psicópata que también drogaba a hombres y los mataba para enterrarlos bajo su hogar. Después de un juicio de 14 años, por fin la ley decide matarlo con una dosis letal. Qué manera más light de morir, pero bueno. Continuando con los reos, un güey llamado Scarver que según se había acercado a Dios y que estaba arrepentido de sus actos maliciosos, estaba asqueado de Jeffrey, pues el güero no mostraba arrepentimiento. Pero cuando se entera de lo que este güero hizo, el miedo, la furia y el odio se apoderan de él. Aunque según Jeffrey, no podré decir que se arrepintió, pero de cierta manera sentía que si se bautizaba y se acercaba a Dios, tal como según lo hizo John Gacy, pudiera ser que Dios lo comprendiera. A algún pensamiento de forma de los asesinos. Así que mientras su padre le comentaba que ya no seguiría con lo del libro, pues los familiares no lo tomaron tan bien, Jeffrey le pedía a su padre que ojalá algún día lo perdonara. Y el padre le respondió que sí lo perdonaba. Bueno, pues el momento del bautismo de Jeffrey llegó y al mismo tiempo ese día John Gacy estaba siendo preparado para la pena capital. Y así como uno se iba al infierno, otro creía que estaría cerca del cielo. Y uno último más le pedía a Dios que lo guiara y le diera la respuesta a qué es lo que debía hacer con Jeffrey Dahmer. Así fue como en uno de los trabajos que está haciendo Jeffrey junto con otro reo, un policía le lleva a Scarver para que los ayude a limpiar el gimnasio, dejándolos solos mientras que se escucha una pelea entre estos dos reos, pero quien sale era el man de color matando pues al otro man y diciéndole a Jeffrey que sabía que se había bautizado, pero a diferencia de él, el dios de Scarver era un dios de venganza, un dios que envió a su guerrero para castigar a Jeffrey por todo el daño que hizo. Y así este man acabó con la vida del caníbal de Milwaukee. Y con la cabeza hundida fue como el señor vio por última vez a su hijo y ahora debía cumplir el testamento del güero, que se quemara todo su cuerpo, que no hubiera ataúd ni entierro. Pero su madre estaba ahuevada que se debería estudiar el cerebro de Jeffrey y así saber cuál era la razón de sus trastornos. Pero el don no aceptó, lo que lo llevó nuevamente a la corte. Y el juez decidió que por el bien de todos, este macabro asunto debía cerrarse y seguir adelante. Así que dio a favor del padre de quemar completamente el cuerpo de Jeffrey. Mientras que Glenda seguía yendo al municipio esperando cuándo harían ese parque que prometieron para memoria de las víctimas. Pero el personal le decía que lo veía difícil que eso sucediera y si lo aceptaban, pasaría mucho tiempo para que lo hicieran. Tanto tiempo que hasta en la actualidad no se ha hecho nada. Y pues así acabó esta serie, donde uno puede creer y hasta burlarse que nunca nos tocará una situación así. Pero les contaré, amigos, que mientras estaba viendo esta serie, en las noticias de mi ciudad aparecieron una pareja de jóvenes muertos en el patio de una casa, siendo al parecer asesinados por el amigo que ya está lejos de aquí. Así que no se sientan inmortales, cabrones, cuídense mucho, pero también disfruten del momento.